Bienvenido a Historias Sagradas. Este es el canal donde exploramos relatos ocultos de la Biblia y textos apócrifos que pocos conocen. Hoy, nos sumergiremos en la historia de Ana, la abuela de Jesús, una mujer cuya vida estuvo marcada por la fe inquebrantable y la resiliencia en tiempos de adversidad. Su historia es un testimonio poderoso de cómo Dios obra en los momentos más oscuros, transformando el sufrimiento en propósito divino. Acompáñanos hasta el final para descubrir las sorprendentes revelaciones sobre Ana en los evangelios apócrifos y su conexión con el destino del Mesías. ¿Quién fue realmente esta mujer que, a pesar de su dolor, se convirtió en un pilar fundamental dentro del plan divino? El sol naciente pintaba de tonos dorados las colinas de Séforis, iluminando los campos de olivos que rodeaban la pequeña aldea. En medio de este paisaje de piedra y tierra fértil, vivía Ana, una mujer de profunda devoción, pero cuyo corazón estaba sumido en la tristeza. La esterilidad la había convertido en blanco de miradas llenas de lástima fingida y de murmullos que, aunque disfrazados de compasión, escondían el veneno del juicio. Para muchos, una mujer sin hijos era una mujer incompleta, privada de la bendición divina. Ana fingía no escuchar los susurros maliciosos, pero cada palabra hiriente se clavaba en su alma como una espina imposible de arrancar. Su mayor anhelo era tener un hijo, un milagro que acallara las voces de quienes la despreciaban y llenara de esperanza su corazón desgarrado. Cada noche, cuando la aldea dormía y el cielo se cubría de estrellas centelleantes, Ana salía al patio de su hogar de piedra. Con la mirada al firmamento, murmuraba oraciones llenas de anhelo, dirigiéndose al Señor con el alma desesperada. «Si he hallado gracia ante tus ojos, Señor. Escúchame, Señor. Si mi destino es ser madre, hazme fértil. Pero si no es tu voluntad, al menos concédeme paz». Estas palabras brotaban de los labios de Ana noche tras noche, entre susurros que se perdían en el viento. Su corazón anhelaba la maternidad, pero el cielo guardaba silencio. Su esposo, Joaquín, la amaba profundamente, pero en su interior también sufría el peso de la vergüenza. En una sociedad donde los hijos eran la mayor bendición, su hogar permanecía vacío, y con él, su esperanza parecía desvanecerse. Ana sentía que su destino se oscurecía como una sombra interminable, mientras el silencio de Dios solo aumentaba su angustia. Pero su fe, aunque puesta a prueba, no se extinguía. Joaquín, en su devoción, decidió emprender un viaje al templo de Jerusalén para presentar sus ofrendas. Con manos firmes, seleccionó lo mejor de su ganado, queriendo demostrar su fidelidad al Altísimo, anhelando que su sacrificio fuera aceptado. Sin embargo, el mundo no siempre es justo con aquellos que sufren. Al llegar al templo, Joaquín se encontró con la mirada fría y severa del sumo sacerdote Isacar. Con un gesto de desprecio, sus palabras fueron como cuchillos: «Tu linaje está maldito. Dios no te ha concedido descendencia. No tienes derecho a presentar ofrendas». Un murmullo recorrió el templo, y los hombres allí reunidos lo observaron con una mezcla de lástima y desprecio. Sus miradas lo atravesaban como dagas, hiriendo su espíritu con una humillación insoportable. Joaquín sintió el peso de la vergüenza aplastarlo. Incapaz de enfrentar el regreso inmediato a casa, en lugar de volver con Ana, tomó otro camino, se internó en el desierto. Bajo el sol abrasador, con la piel quemada por el calor implacable, pasó días en ayuno y oración, clamando al cielo por un milagro. Su dolor era más profundo que cualquier herida física, y su única esperanza era que Dios, en su infinita misericordia, respondiera su súplica. Cuando Ana supo lo que había sucedido, su corazón se partió en 1000 pedazos. Su esposo había partido sin previo aviso, dejando a Ana envuelta en una soledad desgarradora. La ausencia de Joaquín pesaba sobre ella como una sombra fría, y aunque su hogar estaba vacío, dentro de su corazón aún ardía una chispa de esperanza. No estaba dispuesta a rendirse. Con el alma rota, tomó la única decisión que aún le quedaba: elevar una última oración, confiando en que esta vez el cielo respondería. Con determinación, Ana abandonó la ciudad y caminó hasta un campo solitario, lejos de las miradas de quienes la juzgaban. Allí, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, cayó de rodillas sobre la tierra seca. Levantó el rostro hacia el infinito y, con la voz quebrada por el dolor, clamó: «Señor, si miraste con misericordia a Sara y a Raquel, si les diste hijos en su vejez, ¿por qué me has olvidado a mí?
concédeme un hijo y te lo entregaré para siempre. Su súplica se perdió en el viento, pero su fe era inquebrantable. Sus lágrimas caían como gotas de lluvia sobre la tierra sedienta, cada una de ellas cargada de dolor, anhelo y devoción. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Una brisa cálida la envolvió suavemente, como un abrazo celestial, y de pronto, un resplandor descendió del cielo, iluminando su rostro con una luz dorada. Ana contuvo el aliento. Su piel se erizó. En ese instante, sintió que su oración no había sido en vano. Una presencia sagrada la rodeó. Su corazón latía con fuerza mientras, con los ojos nublados por las lágrimas, levantó la mirada. Allí, frente a ella, se encontraba una figura radiante. Un ángel, envuelto en una luz celestial, le sonrió con serenidad y, con una voz llena de paz, pronunció las palabras que cambiarían su destino para siempre. Ana, tu plegaria ha sido escuchada. Concebirás una hija. Su nombre será María, y en su vientre llevará la promesa de Dios. Las palabras del ángel resonaron en el alma de Ana como un eco divino. Sus manos temblorosas cubrieron su rostro mientras su corazón latía con fuerza. ¿Era posible? Después de tantos años de súplica, de dolor y humillación, ¿su ruego finalmente había sido escuchado? ¿Cómo puede ser esto?, susurró con la voz entrecortada por la emoción. He esperado tanto tiempo. El ángel la miró con ternura y respondió con serenidad, nada es imposible para Dios. Y con esas palabras, la figura celestial desapareció, dejando tras de sí una sensación indescriptible de paz. Ana sintió como su alma se llenaba de una certeza absoluta, el Señor la había escuchado. Ya no había lugar para la desesperanza. Días después, Joaquín regresó a casa. Sus ropas estaban desgastadas, su piel curtida por el sol del desierto, pero en sus ojos brillaba algo diferente, una fe renovada. Apenas vio a su esposa, corrió hacia ella con el corazón desbordado de emoción. Ana, tuve una visión. Un ángel se me apareció y me dijo que Dios nos concederá un hijo. Ella lo miró con lágrimas en los ojos y, con una sonrisa que reflejaba su propia revelación, respondió, a mí también me ha hablado. Se abrazaron con fuerza, dejando que los años de tristeza se disiparan en aquel instante. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza iluminó su hogar como una llama encendida por la voluntad divina. Los meses pasaron, y tal como se había prometido, Ana concibió. Su vientre creció, y con él, su alegría se hizo incontenible. Sabía que aquella niña no sería común, que su destino estaba trazado desde lo alto. El día del parto llegó, y en cuanto el primer llanto de la recién nacida llenó la casa, una emoción indescriptible envolvió a sus padres. Ana, con el alma colmada de amor, tomó a la pequeña en sus brazos. La miró con infinita ternura y, con la voz temblorosa por la emoción, susurró su nombre. María. Sus ojos reflejaban la gracia de Dios, y Joaquín, al contemplarla con lágrimas desbordando, entendió en lo más profundo de su ser que su linaje no estaba maldito. Al contrario, su familia había sido elegida para un propósito sagrado. En aquel instante, todo cambió. Lo que antes parecía un destino maldito se transformó en una bendición celestial. La promesa divina se había cumplido, y el hogar de Ana y Joaquín se llenó de luz, esperanza y gratitud. Desde sus primeros años, María mostró ser una niña diferente. Sus ojos irradiaban una sabiduría que iba más allá de su edad, como si su alma comprendiera misterios que otros no podían ver. Su devoción por Dios era profunda, y su dulzura conquistaba los corazones de quienes la rodeaban. Ana la observaba crecer con amor y asombro, sintiendo en lo más profundo de su ser que su hija no era como las demás. Pero con la alegría también venía el recuerdo de la promesa que Ana había hecho al Señor. Cuando María cumplió 3 años, el momento que tanto temía llegó. Debía llevarla al templo para consagrarla a Dios. El solo pensamiento de separarse de ella le oprimía el pecho, pero sabía que ese era su destino. Tomando a su hija de la mano, con la voz temblorosa y los ojos empañados, le susurró con ternura: «Hija mía, Dios te ha escogido». María la miró con infinita dulzura. No hubo miedo ni vacilación en su rostro, solo una paz serena y una certeza inquebrantable. Con pasos firmes, sin dudar un instante,
comenzó a caminar hacia el templo, el lugar sagrado donde su vida tomaría un rumbo divino. Antes de cruzar el umbral, giró levemente el rostro hacia su madre y con una tranquilidad que parecía sobrehumana, pronunció unas palabras que hicieron que un escalofrío recorriera el cuerpo de Ana. «Dios está conmigo». Ana sintió que su corazón se oprimía, pero al mismo tiempo, una certeza absoluta la envolvió. No había dudas. Su hija era especial, destinada a algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Con el alma dividida entre el dolor de la separación y la fe en los designios de Dios, dejó a María en el templo y emprendió el camino de regreso a casa. Joaquín la recibió con ternura, secando sus lágrimas y abrazándola con amor. Con voz serena, le susurró al oído: «Nuestro sacrificio forma parte del plan divino». Ana confiaba en Dios con todo su ser, pero en lo más profundo de su alma, una inquietud persistente la acompañaba. Había algo en el destino de su hija que escapaba a su comprensión, un misterio divino que, aunque no podía descifrar por completo, sentía latente en cada uno de sus días. El hogar de Ana y Joaquín, que antes rebosaba de alegría con la risa infantil de María, ahora estaba envuelto en un silencio solemne. La ausencia de su hija llenaba cada rincón, pero su fe inquebrantable lo sostenía. Sabían que María estaba donde debía estar, creciendo en santidad dentro del templo. Con el paso de los años, Ana envejeció con dignidad, viendo desde la distancia cómo su hija florecía en gracia y devoción. Un día, una noticia llegó hasta sus oídos. María se había desposado con un hombre justo, llamado José. Ana sintió un orgullo sereno. Sabía que su hija era especial, que Dios tenía un propósito para ella, pero aún no podía imaginar la magnitud de su destino. Miró a Joaquín, y en sus ojos vio reflejada la misma mezcla de nostalgia y esperanza. Sus corazones estaban en paz, aunque la incertidumbre seguía latente en el horizonte. El tiempo avanzó, y con él, otro mensaje que cambiaría sus vidas para siempre. María esperaba un hijo. Pero no era un anuncio común. La noticia llegó envuelta en misterio, en un susurro de lo divino. María, con una calma indescriptible, les aseguró que el niño que llevaba en su vientre había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Ana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo podía ser aquello posible? Sin embargo, en el mismo instante en que miró a los ojos de su hija, supo la verdad. Recordó el día en que el ángel le anunció que María llegaría a su vida, recordó la promesa celestial que envolvía a su familia desde el principio. Con el amor inquebrantable de una madre, creyó en ella sin dudar. Su fe se fortaleció aún más, pues comprendió que Dios estaba obrando un milagro más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Pero también sabía que el mundo no siempre entendería lo sagrado, que habría dudas, juicios y desafíos en el camino. Sin embargo, en su corazón, Ana estaba segura de algo. Lo que estaba por venir no era solo el destino de su hija, sino el destino de toda la humanidad. Fue en esos días cuando María, sintiendo en su interior el llamado divino, emprendió un viaje para visitar a su prima Isabel. Ana la despidió con una bendición, su corazón colmado de fe, confiando en que Dios guiaría cada uno de sus pasos. Sin embargo, mientras observaba a su hija alejarse, una leve inquietud se anidó en su pecho. Desde su hogar, Ana permaneció en constante oración. Cada día, cada noche, elevaba súplicas silenciosas al cielo, pidiendo protección para su hija y para el niño que llevaba en su vientre. Sabía que aquel niño no era común, que su llegada traería consigo algo inmensamente grande. Pero aunque su fe la sostenía, no podía evitar escuchar los murmullos del pueblo, las miradas de desconfianza, los susurros de quienes no comprendían lo divino. Ana cerraba los ojos y se aferraba a la certeza de que María estaba bajo la sombra del Altísimo, protegida por el propósito celestial que aún escapaba a la comprensión humana. Los meses pasaron hasta que finalmente llegó el día más sagrado de todos, el nacimiento de Jesús. Ana no estaba en Belén para presenciar el milagro con sus propios ojos, pero su alma sintió la sacralidad del momento. Fue como si el mismo cielo hubiera susurrado en su corazón que algo indescriptible había ocurrido. Una luz, una paz profunda inundó su ser. Días después, cuando María y José regresaron con el recién nacido en brazos, Ana corrió a su encuentro. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban de emoción. Y cuando sostuvo a su nieto en sus brazos,
Un calor indescriptible recorrió su cuerpo. Sus ojos, llenos de lágrimas, contemplaron la inocencia del niño. Era pequeño, frágil a los ojos del mundo, pero Ana podía sentirlo, en él habitaba la grandeza del cielo. Miró a María, y con la voz entrecortada por la emoción, susurró: «Este niño es la promesa cumplida». En lo más profundo de su ser, lo supo con absoluta certeza: aquel niño cambiaría para siempre el destino del mundo. Ana pasó horas contemplando a su nieto, sosteniéndolo con ternura infinita. Y en su corazón, sintió una paz que no pertenecía a este mundo. Era la paz de Dios, la certeza de que su familia había sido parte de un plan divino desde el principio. En la calma de su vejez, Ana finalmente comprendió. Cada prueba, cada lágrima derramada en noches de incertidumbre, cada súplica que parecía no ser escuchada, todo la había conducido hasta este momento. La niña milagrosa que una vez sostuvo en sus brazos, aquella por quien oró con todo su corazón, ahora llevaba en su propio vientre al Salvador del mundo. Y en ese instante, todo cobró sentido. Las dudas que alguna vez la atormentaron se disiparon como niebla bajo la luz del sol. Dios, el Todopoderoso, había cumplido su promesa. Con el corazón rebosante de gratitud, acarició la pequeña mano del niño y, con un susurro lleno de emoción, pronunció las palabras que brotaban desde lo más profundo de su alma. Dios es fiel. Los años pasaron, y Ana fue testigo del crecimiento de su nieto. Desde sus primeros pasos hasta las primeras palabras que pronunciaba con dulzura y claridad. Pero no era un niño como los demás. Había algo en Jesús que maravillaba a todos. Su sabiduría, aun siendo pequeño, dejaba sin palabras a quienes lo escuchaban. Sus ojos, llenos de compasión y amor, parecían reflejar un conocimiento que iba más allá de su edad. Cada gesto suyo, cada palabra, irradiaba una conexión profunda con Dios. Ana sentía que su vida estaba completa. De ser una mujer considerada estéril, señalada por su pueblo, había sido elegida para convertirse en la abuela del Mesías. Aquella historia que antes estuvo marcada por la desesperanza ahora resplandecía como testimonio del poder divino, de la fidelidad de Dios. Sin embargo, en su corazón, Ana también sabía que la historia aún no estaba terminada. Conocía las Escrituras. Sabía lo que los profetas habían anunciado sobre el Mesías. Sabía que aquel niño, el mismo que corría por su casa con una risa angelical, el mismo que le tomaba la mano con ternura, había venido al mundo con un propósito grandioso, pero también doloroso. A veces, cuando lo observaba en silencio, un presentimiento pesaba en su pecho. Sabía que su amado nieto estaba destinado a algo mucho más grande de lo que cualquier mente humana podía comprender. En su corazón, Ana sintió un leve estremecimiento. Un presentimiento que le hablaba del futuro de su amado nieto. Sabía que su destino no sería fácil, que el camino que tenía por delante estaba marcado por algo mucho mayor de lo que cualquier ser humano podría soportar. Por un instante, el temor la envolvió. Pero como lo había hecho toda su vida, confió en Dios. Su papel no era evitar lo inevitable, sino acompañarlo con amor y oración. Y así lo hizo. Cada día, cada noche, susurraba súplicas silenciosas al Altísimo, entregando su angustia, depositando su fe en las manos divinas. El tiempo siguió su curso, y Ana, con los años, sintió como su cuerpo se debilitaba. Las fuerzas la abandonaban lentamente, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Se convirtió en una guía para María, en una consejera amorosa que con su experiencia y fe fortalecía a su hija. Para su nieto Jesús, fue un faro de ternura y sabiduría. Y él, con su infinita comprensión, la miraba con dulzura. Un día, tomando sus manos con suavidad, le dijo con una voz serena, pero llena de certeza: «Abuela, todo tiene su tiempo. El Padre lo ha dispuesto así». Ana lo escuchó en silencio. En aquellas palabras estaba la verdad absoluta. Con el corazón en paz, supo que su propia hora también llegaría. Y, con la misma fe que la había sostenido toda su vida, la aceptó con serenidad. Una tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados, Ana sintió que sus fuerzas la abandonaban por completo. Llamó a María, quien se acercó de inmediato, sosteniendo sus manos con ternura. Con un hilo de voz,
Pero con un brillo en los ojos que reflejaba toda una vida de fe inquebrantable, Ana susurró: «Hija mía, he visto la gloria de Dios en nuestra familia. Tú eres bendita entre todas las mujeres, y tu hijo cambiará la historia para siempre». María, con lágrimas rodando por su rostro, asintió en silencio. Sabía que su madre hablaba con la certeza de quien ha sido testigo de un milagro. La madre estaba lista. Su cuerpo cansado se preparaba para partir, pero su alma estaba en paz. Ana fue rodeada por el amor de su familia, sostenida por las manos de aquellos por quienes había orado toda su vida. Cerró los ojos lentamente, dejando que una última exhalación se fundiera con la brisa suave del atardecer. Se entregó con serenidad, confiando plenamente en que su vida había cumplido su propósito, de acuerdo con la voluntad de Dios. Ana partió en paz, dejando atrás más que recuerdos, dejó un legado de fe inquebrantable. Aunque su nombre no figura con detalle en los evangelios canónicos, su presencia ha sido profundamente honrada en la tradición cristiana. Fue recordada como una mujer justa, una madre fiel y la abuela del Salvador. Su existencia, marcada por largas pruebas, lágrimas en silencio y sacrificios profundos, se transformó en un testimonio vivo de cómo el poder divino puede convertir el dolor en bendición. Cada oración suya, cada acto de entrega, dejó huellas invisibles pero eternas. Su espíritu no se desvaneció, sino que continuó iluminando el camino de aquellos que confiaban en Dios. Muchos años después, cuando Jesús comenzó su ministerio público, María recordó con nitidez las palabras de su madre. Ana siempre le hablaba del propósito divino, del valor del sacrificio, de las promesas que se cumplen en el tiempo perfecto del cielo. Ahora, al ver a su hijo predicando sobre el reino de Dios, sanando, enseñando, extendiendo compasión y verdad a todos, María comprendió el peso de aquel destino que Ana ya presentía. En cada palabra pronunciada por Jesús, en cada milagro que realizaba, la presencia de Ana se sentía viva. Aunque ya no estuviera físicamente a su lado, la fe de Ana, sus enseñanzas y su amor incondicional seguían siendo parte del camino de su nieto, guiando sus pasos, fortaleciendo el corazón de María en los momentos más difíciles. Porque cuando una vida está verdaderamente entregada a Dios, su luz nunca se apaga. Ana sigue viva en la historia de la salvación. Y en cada alma que confía, ora y espera, su legado sigue inspirando. El pueblo seguía a Jesús con asombro. Sus milagros, sus palabras llenas de compasión y poder, tocaban corazones y transformaban vidas. Los enfermos sanaban, los caídos se levantaban, los oprimidos encontraban consuelo. Y cada vez que María presenciaba estos prodigios, una voz interior le recordaba algo muy familiar. Eran las palabras de su madre, Ana. Desde que era niña, Ana le hablaba del plan divino, de la importancia de confiar aun cuando el camino pareciera oscuro. Ahora, al ver a su hijo cumpliendo su misión, María comprendía que su madre siempre tuvo razón. Dios obra de formas misteriosas, y su nieto, el niño que una vez Ana sostuvo en brazos con lágrimas de gratitud, era la prueba viva de esa verdad. Todo aquello en lo que Ana había creído, cada oración pronunciada en silencio, se estaba cumpliendo ante los ojos del mundo. Pero entonces llegó el momento más doloroso de todos, la pasión de Jesús. María enfrentó un sufrimiento inimaginable. Ver a su hijo, el Salvador, condenado, humillado e crucificado, rompía su corazón en 1000 pedazos. Sin embargo, en medio de su dolor, recordó la fuerza de su madre. Ana le había enseñado a confiar, incluso cuando todo parecía perdido. Y en ese instante, mientras observaba a Jesús en la cruz, aferrada a la fe como único refugio, las palabras de Ana volvieron a ella. El final nunca es el final, sino el comienzo de algo más grande. En medio del sufrimiento, María entendió, el sacrificio de su hijo traería salvación al mundo. La fe de Ana seguía viva dentro de ella, sosteniéndola en la noche más oscura, dándole fuerza cuando todo parecía haberse derrumbado. Porque el sacrificio de Jesús no solo fue redención para la humanidad, fue también el cumplimiento del legado de una mujer cuya vida parecía silenciosa, pero estaba profundamente entrelazada con el plan eterno de Dios. Ana, cuya historia pocas veces es contada, vive en cada acto de fe, en cada alma que confía, en cada madre que ora por su hijo. Aunque su vida se desenvolvió lejos de los aplausos y dos grandes relatos, su impacto eterno fue sellado por el amor,
la fidelidad y la certeza de que lo divino siempre encuentra su camino. Muchos personajes jugaron papeles fundamentales en la historia de la salvación, pero pocos como Ana, cuya fe inquebrantable, cuyas oraciones persistentes y cuyo amor profundo fueron los pilares sobre los que María fue formada y el Salvador nació. Sin Ana, el camino habría sido distinto. Ella no fue solo madre. No fue solamente la abuela del Mesías. Ana fue un testimonio viviente del poder de Dios para convertir la esperanza en realidad. Hoy, su figura sigue presente, no solo en los evangelios apócrifos, sino en la tradición cristiana que la honra como una mujer justa, perseverante y llena de gracia. Su historia nos recuerda que Dios actúa, sobre todo, en aquellos que confían en Él incluso en medio de la adversidad más profunda. Ana nos enseña que la fe, la paciencia y la esperanza tienen el poder de cambiar cualquier destino. La abuela del Mesías no es solo un nombre en la historia. Es una llama encendida que sigue ardiendo a través de las generaciones. Su vida fue, y sigue siendo, una luz que guía, un faro de fortaleza en medio de la oscuridad, un reflejo fiel del amor divino que transforma lo imposible en posible. Así concluye la historia de Ana, la mujer que, con su fe firme, preparó el camino para el nacimiento del Salvador. Su legado es un recordatorio eterno de cómo Dios actúa en los momentos más inesperados, convirtiendo el dolor en propósito y las lágrimas en bendiciones. Gracias por acompañarnos en Historias Sagradas, un espacio donde exploramos los misterios que la fe guarda en silencio. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún episodio y dejar tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta comunidad de fe. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo los secretos ocultos de la Biblia. Hasta pronto.